Una vez que ya hayamos descargado el programa y lo hayamos abierto, nos va a aparecer una pantalla similar a esta. Entonces, ahora explicaré un poco las áreas de trabajo y las funciones más básicas. En otras palabras, enseñaré lo básico de cómo comenzar a usar el programa. En esta esquina inferior derecha, que es por donde comenzaré, tenemos distintas ventanas. Entonces, aquí está la primera, es los archivos de nuestra carpeta en la que estemos trabajando. Acá aparecerán los gráficos, por ejemplo, si hacemos un histograma, nos aparecerá acá. Esto es para administrar paquetes que descarguemos, que ya lo explicaré más adelante. Esto es una función de ayuda. O sea, acá recibimos ayuda de diferentes funciones o de otras cosas. Por ejemplo, la función suma nos dice cómo se usa, su descripción, los detalles, cómo, o sea, algunos ejemplos, referencias. Tiene información bastante útil. Y esto no lo usaremos. En este otro lado tenemos lo que es la consola, que es donde tiene lugar la acción, que es donde realizaremos los códigos y donde nos realizará todas las operaciones. Y lo demás lo explicaré en el camino. Entonces, en su aspecto más básico, puede entenderse como una calculadora. O sea, puede realizar operaciones simples como de suma, resta, multiplicación, división. Además, podemos realizar lo que es asignación, o sea, asignar variables. Por ejemplo, podemos darle a la variable x, creamos una variable x y le damos un valor, que puede ser, por ejemplo, 5. Para darle el valor 5 podemos usar igual o podemos usar la flechita. Entonces yo usaré la flechita porque me gusta más y le estamos dando acá a x el valor de 5. Entonces si ahora x lo sumamos 1 nos va a dar 6. Y podemos hacer lo mismo con otras variables y sumarlas entre ellas y muchas cosas más. Entonces después lo que podemos hacer también es crear vectores, que son una serie de números. Para esto vamos a usar una función que es c. Lo que hacemos es ponemos c, que es para crear un vector, y ponemos el paréntesis. Y entre paréntesis ponemos separado por comas los números que queramos, que estén en el vector, por ejemplo. Es una serie de números. Entonces esto también podemos guardarlo en una variable que tenga esta lista de números. Entonces vamos a guardar la variable y con la flechita. Entonces ahora y va a tener todos estos números. En este lado podemos ver que acá nos muestra, ¿no?, lo que hemos estado haciendo, o sea, los valores de las variables. Y también, por ejemplo, acá podemos ver un historial de las cosas que hemos hecho en el pasado. Bien, entonces, ahora este vector también podemos realizar operaciones con él. Por ejemplo, podemos sumarles a todos los valores un valor de 1. Entonces 1 ahora va a ser 2, 23, entonces hemos hecho esto. Después podemos usar funciones. Entonces las funciones en realidad es lo que, lo que hacen la mayoría de cosas en el programa. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la función de suma. Y si sumamos y, lo que nos va a hacer es, va a sumar todos los valores de y. Y nos da esto. Entonces ha sumado 1 más 23 y más los demás valores. También otra función, por ejemplo, es min, que es para obtener la media aritmética. Entonces podemos obtener la media aritmética de y, que es estos valores. Y así como funciona, aplicamos las funciones en este vector. Después, para obtener ayuda de una función cuando no sepamos qué se haga, podemos usar help, o sea, la función help en la función. Podemos usar también esto y luego el nombre de la función. O podemos usar esto que ya lo vimos, que quizás sea lo más fácil, buscar aquí. Entonces lo que hace simplemente es, esto es abrirnos una ventana como esta y nos dice toda la ayuda que necesitamos. Después otra función útil, o en realidad otro concepto útil, es el de los paquetes. Podemos instalar paquetes con esta función o podemos instalarlo desde acá y buscar el nombre del paquete. El que usaremos en el curso, al menos en la primera parte que usaremos mucho, es epiere. Entonces, entre comillas, podemos poner el nombre epiere y lo descargamos. Entonces, bueno, yo ya lo tengo descargado, pero puedo descargarlo de nuevo, no hay problema. Entonces lo que hace es se descarga automáticamente y lo que hacemos
para activarlo es la función library. Que eso ya lo veremos más adelante. En realidad acá lo muestro solo para ejemplificar. Acá sin las comillas. Y ya, entonces ahora ya está activo. Y tenemos el acceso a las funciones de este paquete. Que ya lo veremos más adelante. Después, otra cosa importante son los datasets. Resulta que Ere ya viene con algunos datasets incluidos. Por ejemplo, este de aquí. Que es Infert. Si queremos saber de qué va, podemos usar lo mismo. Podemos usar help o... A ver, vamos a usar la función help para que vean. Entonces lo que hace es abrir. También podríamos buscarlo desde acá directamente. Pero entonces lo que hace es abrir una descripción de cómo es que fue hecho. O sea, es de infertilidad después de el aborto inducido o espontáneo. Y espontáneo, y nos dice acá algunas variables que tiene. Variables se le suele llamar a las columnas. Entonces, acá por ejemplo tiene estas columnas o variables. Tiene educación, edad, paridad, todo esto. Y acá nos lo describe. Una función muy útil también para visualizar los datasets completos, porque por ejemplo acá nos dice que ha alcanzado el máximo. Entonces para visualizar los completos podemos usar view, o sea la V en mayúscula, view, y ponemos el título, o sea del dataset. Y lo que va a hacer es abrir una ventana. Esto está acá tapando la parte de arriba, pero si usamos esto podemos destapar esto de acá arriba, que es... que son otros archivos que tengamos. Entonces aquí por ejemplo nos ha abierto uno que es para visualizar todo esto completo, todo el dataset. Y también podemos tener otros. Por ejemplo con este acá es donde escribí el texto que usaré en el curso. Acá lo escribí y bueno. Y acá también podemos colocar códigos, que ya eso ya lo veremos con la práctica más adelante. Entonces aquí podríamos ver esto. Y bien, otra función que... también lo que podemos hacer es, en realidad, podemos usar, o sea, guardar en variables prácticamente lo que sea. Entonces, podemos crear una variable que se llame dat, que es lo que vamos a usar y que significa como datos. Y vamos a guardar en esta a infert, que es todo el dataset. Entonces estamos guardando un dataset en una variable. Y bien, lo hacemos. Como vemos acá, lo hemos guardado. Ahora podemos trabajar. Ahora vamos a usar una función que usaremos mucho, que es attach. Ya bien. Resulta que para tener acceso a estas, o sea, estos en realidad son vectores. Pensemos como eso. Los vectores ya lo desarrollamos más antes. Entonces son una lista de valores, cada uno, una lista de valores. Entonces para acceder a estos vectores podemos usar esta función attach, que lo que hace es que, mejor lo explico con el ejemplo. Entonces por ejemplo usamos attach en dat, que era la variable en la que guardamos el dataset, infert. Entonces ahora tenemos acceso a las variables, a todos estas columnas como variables. Entonces, por ejemplo, queremos saber el promedio de edad de todas estas personas en este dataset. Entonces ahora, como hemos usado attach, ya tenemos la variable age al acceso. Entonces, aquí como vemos, ya la tenemos. Entonces lo que podemos hacer es trabajar como si fuera un vector. Entonces recordemos cómo lo hacíamos. Calculamos la media de la edad y nos da este valor. Entonces hemos calculado de forma súper sencilla la media de la edad. Eso ya lo veremos en la práctica más adelante, pero en realidad es muy cómodo de usar, es bastante cómodo. Y igual podemos acceder del mismo modo a cualquier otra variable. Eso es lo bastante genial. Y bueno, eso sería lo básico que necesitaríamos saber en realidad. Lo demás se va a aprender en el camino, pero para empezar sería lo que necesitaremos. Y bien, si quieren digamos, un tutorial más completo de cómo usar, con el que yo aprendí es Swirl, que es un paquete. Entonces simplemente ponen instalar paquetes, le dan a Swirl, que este es el nombre. Entonces colocan lo instalan, que ya lo tengo instalado, y luego lo activan. Lo activan y bueno, simplemente hacen, o sea, siguen sus instrucciones y bien,
y les los da por todo el tutorial y les enseña todo. Es bastante útil, pero no es necesario para el curso. En realidad con lo que he explicado es suficiente.